Buenas noches nuevamente, damas y caballeros. Estamos muy agradecidos de su presencia hoy aquí con nosotros para acompañarnos al lanzamiento de la primer obra literaria del autor Johnny Núñez, titulada 35 años después. Yo personalmente, estoy hablando por mí mismo, considero este libro muy entretenido y muy sabroso, me lo disfruté mucho leyéndolo. Aunque yo percibí en él algo que ni el mismo autor ha podido ver en su propio libro, y es el amor de Dios por Johnny. Pero bueno, de todas maneras, dejemos que sea el autor el que les presenta a ustedes este libro, y yo, damas y caballeros, quiero simplemente tener el honor de presentarles al autor de 35 años después, el señor Johnny Núñez. Hola. Hola. Gracias. Damas y caballeros, amigos todos, un gran placer para mí verlos a todos ustedes acá. Caras conocidas, algunas caras que por primera vez las veo, pero que con el transcurso del tiempo vamos a ser grandes amigos. En realidad, la vida es así y las metas tienen que cumplirse. Pero primero, antes de que comencemos a hacer esta pequeña presentación, sinceramente les pido que nos pongamos de pies para rendir un minuto de silencio a toda esa gente, a las víctimas del terremoto de Nueva Zelanda y de Japón. Por favor. Muchas gracias. Tal vez ustedes se pregunten ¿por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque Nueva Zelanda está en mi corazón. Yo soy kiwi. Todavía tengo mi pasaporte. Soy australiano también. Tengo mi pasaporte. Soy chileno. También. Adoptado en Colombia. Y por muchos años también tuve pasaporte suizo. Que si ustedes me permiten algunos minutos, quisiera yo conversarles a ustedes del hombre. El hombre que escribió el libro, para que sepan el porqué, la razón y hacia dónde yo quería llegar. Que al principio no sabía, pero bueno, fuimos caminando. Yo soy un hombre sencillo como todos los hombres del mundo que nacieron algún día por esas cosas de la vida. Esas cosas que a veces se planifican y a veces no se planifican. Nací en un hogar simple, sencillo, Santiago de Chile, 15 minutos separado con mi hermano mellizo, a quien perdí cuando teníamos 23 años. Eso fue uno de los golpes grandes de mi vida. He tenido grandes victorias y grandes derrotas también en mi vida. Vamos a conversar de eso. Nací en Santiago de Chile de una familia proletaria, una familia de clase trabajadora. Me crié en un sindicato, en el sindicato del cuero y el calzado. Mi primer trabajo fue aprender a coser zapatos a los 7 años. Tuve la oportunidad de ir al colegio 4 años. Por esas cosas de la vida, que es muy usual en Sudamérica, el papá se va y deja a la familia ahí. A nosotros nos pasó eso. El papá se fue y mi mamá fue la única persona que quedó para sostener la familia. Y había que trabajar. Desde ahí la vida trató de hundirme.
Trato de hundirme de diferentes razones. Perdí a mi hermana a los 12 años, perdí a un hermano a los 15, perdí a mi mamá a los 45 y, en fin, quedé solo. 4 años de atención al colegio, pero también fui como 9 años a una de las universidades más grandes de Santiago de Chile y casi me recibo de periodista. No me recibí porque realmente nunca entré a la universidad. Fui todo ese tiempo a vender el periódico a la puerta. Nunca entré. Imagínense, si voy y entro me recibo de periodista. Pero no fue así. Había que trabajar. Y trabajé en muchos lugares, en muchas cosas. Trabajos grandes, trabajos pequeños, trabajos bien pagados, otros no tanto. Aprendí a pelear para defenderme porque cuando uno es pequeño y trabaja no le quieren pagar. ¿Qué es lo que pasa? Uno tiene que defenderse. La violencia no me gusta, pero hay que usarla a veces. A veces. Crecí recorriendo todas las calles de Santiago. Nadie me decía que no porque estaba solo. A los 10 años conocía todo Santiago, todos los barrios, porque solo en la vida. Después fui a otros lugares, conocí todo Chile. Si alguien es de acá, del sur, del norte, ustedes me dicen el pueblo, yo estuve ahí. Y fui creciendo. Diferentes trabajos, diferentes gentes, diferentes lugares. Hasta que un día me fui con un circo. Circo Las Águilas Humanas en Santiago de Chile. Tal vez ustedes se recuerden. Uno de los circos más grandes de Sudamérica. Y después fui con el circo alemán Bismarck. Toda Sudamérica, casi toda Sudamérica recorriendo. Aprendí a hablar alemán, no me acuerdo mucho porque la práctica es muy importante, pero en el circo aprendí muchas cosas, aprendí a saber salir adelante, valorizar la amistad, seguir aprendiendo a pelear porque había que defenderse a veces porque las noches que salíamos después de la función a comer algo, a tomar un trago, siempre pasaba algo. Y bueno, seguí viajando, seguí trabajando y siempre con mi formación política, porque la formación política es muy importante para cualquier persona del mundo. No quiere decir de que la política es la solución de los países, porque si nosotros estamos acá en Australia y podemos ver cómo va el sistema, podemos decir de que no es muy bueno, para otras personas es bueno, pero depende cómo se mire. Yo siempre fui una persona de izquierda que defendí los ideales y con el correr de los años realicé varios trabajos, pertenecí a diferentes organizaciones, no fui socialista ni fui comunista porque según mi punto de vista no era lo que yo buscaba o lo que yo creía que podía hacer, era un poquito más allá. Y eso a mucha gente no le gustaba, pero nosotros estábamos ahí. Bueno, trabajando, logré llegar a ser presidente de un sindicato. Ser presidente de un sindicato a veces es algo que lo marca. Y eso sucede cuando en mi Chile querido se produce el golpe de Estado en el año 1973. Ser sindicalista ya era un estigma y había que ponerse a salvo, porque la Junta Militar fue ahí directo, a los partidos políticos, a los sindicalistas, incluso a la gente que a veces no era ni sindicalista ni político, pero tenían ideas avanzadas, o alguien decía que eran y no eran, y la Junta procedía. Mucha gente desapareció, mucha gente fue asesinada. Yo me encontraba en Arica. Arica es el último punto en el norte de Chile con la frontera con Perú. Quise volver a Santiago de Chile, no pude. Muchas ciudades entre medio, más o menos 30 controles hasta llegar a Santiago. No pude. O sea, mejor dicho, no lo intenté. Lo vi muy difícil. La única solución era cruzar la frontera, ir hacia la primera ciudad peruana que se llama Tacna. Me costó un poco porque también no era fácil de pasar la frontera. Había que encontrar el momento, el día y la hora. Y muchos de ustedes, tal vez como han leído en el libro, se pueden dar cuenta cómo yo pasé la frontera. Así, disfrazado de caballero.
En Tacna me saqué la ropa, la vendí, me puse los jeans y con lo que conseguí de la ropa pude tomar leche por los próximos 3 días, porque cuando salí de Chile no tenía teléfono, no tenía contacto, no tenía dirección, no tenía nadie que me esperara, solamente era pasar, cruzar y estar vivo. Eso fue lo que hice. Y pasé con mi ex esposa y con mi hija. Y de ahí empieza una vida que de verdad que se prolongó por todos estos años que duraron 35 años hasta que no volví a Sudamérica. Y es cuando yo empiezo a rememorizar las cosas que me sucedieron esos años. Y bueno, ya ahí salió la idea de escribir. Tengo alguna trayectoria en la literatura. Me ha gustado escribir mucho. Me ha gustado leer también. He tenido la oportunidad de leer grandes escritores. Por ejemplo, David Jallup, de inglés. Un escritor muy bueno, a mi parecer. He leído también de Arthur Haley, inglés pero nacionalizado canadiense. Seguramente ustedes pueden recordar Hotel, Aeropuerto, Ruedas, El Detective. Muy buen vendedor de libros, Arthur Haley. También tuve la oportunidad de leer a Henry Charrier. ¿Quién se acuerda de Henry Charrier? Nadie, porque el nombre no lo conoce nadie. Pero si yo les digo Papillon, ahí está. Y Papillon sí que era un buen escritor en la forma como él narró el millón de veces que se arrancó y el millón de veces que lo recapturaron. Y yo soy algo así parecido. Porque si ustedes se recuerdan, en mi libro salí 1, salí 2, salí 3 veces al camino buscando siempre mi futuro. En 30 años, en 25 años no sabía dónde iba, hasta que 10 años atrás justamente salí de Melbourne, no sabía dónde iba a Queensland, y llegué aquí a Sydney y de aquí no me moví. O sea, toda una vida buscando algo. Pero dentro de todos los libros que yo he leído, he tenido la oportunidad también de aprender que uno de los libros más vendidos y más sabios es la Biblia, traducido a todos los idiomas del planeta. Y es un libro muy sabio porque habla de la vida. Yo no soy cristiano, pero sé reconocer cuando las cosas son como son. Justamente yo he aprendido ahora acá en Sydney, a través del CENTI, que es el Centro Internacional Teoterápico, he aprendido a entender cómo es la vida desde otro punto de vista. Es necesario que el ser humano aprenda todas esas cosas. Uno no se puede cerrar en algo. No se puede cerrar en algo. La vida es tan corta que a veces no alcanzamos a aprenderlo todo. Pero si tenemos la oportunidad de aprender algo, aprendámoslo. No quiere decir de que porque yo leo la Biblia me convertí, o porque leo el Corán soy musulmán, o lo que sea. Uno tiene que aprender en la vida. Y es así como a través de mi vida he aprendido muchas cosas. Vuelvo